Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la charla del Dharma de este domingo, de un mayo especialmente conmovedor, especialmente agitado, especialmente sacudidor, de modo que les doy las gracias por estar aquí y por acompañar una reflexión de cómo nuestra práctica, de cómo nuestra enseñanza, el Dharma, se puede conectar con esta realidad de la que hacemos parte. No estamos separados. Vamos a empezar entonces recitando los versos del inicio. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo oírlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Bueno, nuevamente, eh, bienvenidas y bienvenidos. Ocasionalmente recibimos personas nuevas. Para quienes no me conocen, soy Sanrique Jaramillo, soy parte de la comunidad de Montaña de Silencio. Estoy en estos momentos en formación como sacerdote de la tradición Zen del maestro Shunryu Suzuki Roshi, y pues hoy tengo la fortuna de estar aquí porque ustedes están allá. Somos interdependientes y esa es quizás una de las enseñanzas claves y más importantes de lo que el Dharma nos ofrece para entender de qué manera nos podemos comprometer con la realidad cambiante en la que estamos inmersos. El tema de la reflexión de la charla de hoy es un tema que, si bien, como lo nombré, puede hacer pensar en un asunto, no diría secundario, pero sí marginal, a la práctica del Dharma. Hablé de cómo podemos transformar nuestras adicciones. ¿Cómo podemos transformar algo que se ha entendido como un problema de algunas personas? Cuando hablamos de adicciones, generalmente tenemos en nuestra mente la imagen de un alcohólico, la imagen de un heroinómano, la imagen de un ludópata. Bueno, la lista de adicciones es realmente muy grande. Somos adictos a la comida, somos adictos a los juegos, juegos electrónicos, pero también a otro tipo de juegos. Algunas personas son adictas al trabajo, algunas personas son adictas al ejercicio, algo que desde el punto de vista social es, entre comillas, bueno. Se vive en una dimensión que generalmente se acompaña de daño. Daño. La palabra que tenemos que encontrar al final de adicción es: ¿hacemos daño con ese comportamiento? ¿Alguien sufre como consecuencia de lo que estoy haciendo, que además tiene un aspecto placentero? El deporte produce placer, pero su ejercicio puede llevarme a ocasionarme daño a mí mismo o a ocasionarle daño a otras personas. Ya en ese momento tenemos que pensar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
que como experiencia del humano necesita ser transformado. Pero salgámonos de esa idea. La adicción o las adicciones en plural no son un asunto secundario, no es un porcentaje, como se habla, de la población, 10, 12, 14% de la población es probablemente consumidora compulsiva de bebidas alcohólicas. Un porcentaje mucho mayor es comedora compulsiva. Tenemos en la historia reciente un cambio sorprendente en la humanidad. Pasamos de atender con gran preocupación a los que no les alcanzaba la comida, a los que se morían de desnutrición, de anorexia, pero no anorexia emocional, psíquica, que es otra forma de adicción, sino a atender una población que tiene sobrepeso, que está sufriendo las consecuencias de una alimentación exagerada. Exagerada no porque no saben calcular la cantidad, no, porque no saben comer de una manera razonable, saludable, apropiada. Entonces estamos ante una situación que lo que debería de una vez es abrirnos las puertas. ¿Qué entendemos realmente por adicción? Y mi propósito de esta charla es recordar que está implícito en el corazón de nuestra enseñanza. Las 4 nobles verdades, finalmente, voy a decir, no son sino 2. Sufrimiento y superación de sufrimiento. 2. Que no son sino una, porque Buda dijo, enseño el sufrimiento y la superación del sufrimiento, y dijo, enseño una y la misma verdad. Todo el asunto del Dharma está inmerso en la comprensión de lo que significa sufrimiento. Y claro, tenemos un problema, lo hemos repetido numerosas veces, todos los que hablamos de dukkha decimos, es que traducir dukkha como sufrimiento no es suficiente, no es suficiente. Dukkha es insatisfacción. Dukkha es la sensación de no estar completos. Dukkha es lo que siente incluso el que está buscando algo que cree que le falta. Aquí estamos, somos buscadores del camino espiritual, buscamos la iluminación. Eso es dukkha. No estamos satisfechos, no estamos contentos con el ser humano que somos. Por lo tanto, construimos un ideal y salimos detrás de ese ideal. Ese es dukkha. Oh, claro, hay dukkhas que son caminos de sabiduría. Y quizás, que no lo hemos podido tal vez asimilar, mucho de lo que sucede en el mundo de las adicciones son búsquedas que pueden llevar a comprensiones profundas. Sí, en algunos casos uno podría decir que las inmersiones de ciertos adictos destructivos que han entrado en unos caminos realmente de autodestrucción, a menudo destruyendo sus núcleos familiares, a menudo destruyendo sus núcleos sociales, finalmente también están siguiendo un camino de transformación, pero un camino que tiene un signo que poco a poco se acrecienta. Y aquí quiero entonces reconocer el valor que ha tenido en mi experiencia personal como practicante el haberme acercado a la enseñanza que nació en los que formularon los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Un par de hombres a comienzos o antecitos de la mitad del siglo pasado, ambos viviendo procesos de autodestrucción después de haber sido personas importantes, socialmente significativas, que conseguían pues, logros sociales reconocidos, pues como el alcohol es el elemento estabilizante, pues ha sido indudablemente la sustancia que se ha robado el show. En todo el mundo, los alcohólicos pues, han logrado pues, ser significativamente una población
digamos, que atender es una palabra que tienen internamente la necesidad de autoatenderse para poder salir del infierno en el que se puede llegar a estar cuando ya el ser humano que tiene consumos compulsivos no controla sus consumos. Esa es una experiencia que finalmente se traduce en el primer paso. Cuando alguien logra reconocerlo, cuando ha caído, lo que se dice, en el abismo, cuando ya se dio cuenta de que no tiene salida, que se está perdiendo completamente, descubre que sufre una enfermedad mortal que puede llevar a la muerte, incurable y progresiva. Cuando la persona reconoce, además, que no es capaz por su propia voluntad de superarlo, se abre y busca ayuda. Es interesante, porque esa experiencia que es muy dramática y que los adictos al alcohol viven, bueno, tiene un contenido o un contenedor más bien espiritual. La mayoría de las personas que reconocen su enfermedad finalmente, lo decían antes, pues ponían la posibilidad de superación en la ayuda de Dios, porque los que inicialmente fundaron estos grupos, pues hacían parte de grupos, no recuerdo de qué tradición cristiana, entonces ese era el, digamos, el referente. Luego se dieron cuenta, y es realmente muy valioso, que hayan abierto el espacio a considerar que también los no creyentes que tenían problemas con el alcohol podían encontrar unos referentes diferentes para poder vivir esa consideración. En el Zen, y especialmente en Japón, se habla de dos poderes. No recuerdo bien si es Tariki y Horiki, algo así. El poder de sí, es decir, el poder de mi voluntad, el poder de mi autoconciencia, de mi esfuerzo personal, y el poder de lo otro. Y los budistas no tenemos problema en ver esa dimensión. No hay un yo separado, aparte, con una voluntad propia, con una identidad exclusiva que resuelve las cosas. Es cuando esta conciencia se abre y se da cuenta de su conexión con todo lo que existe, es que se empieza a alimentar del poder de lo otro. Sí, los budistas también aceptamos esa injerencia y vivimos un proceso que nos empieza a transformar. Entonces, quiero hablar de adicciones en general, no quiero quedarme hablando de algo como si los únicos adictos fueran esos seres que han vivido unas situaciones extremas. En mi familia, mi padre tuvo una época de alcohólico destructivo, por fortuna nunca llegó a matar a nadie, pero yo siendo un niño alcancé a ver un momento en el que mi padre tenía un revólver aún humeante, el ruido me había despertado, yo había bajado a buscar qué pasaba y lo vi a él con su revólver en la mano y a mi madre llorando. Bueno, por fortuna no llegó a la cosa absurda que pueden llegar los actos alcohólicos, pero en mi familia existe esa tendencia de adicción al alcohol que los médicos, yo lo soy, reconocemos como un factor condicionante, algo que se transmite, que hace que llegue a los hijos y de estos a sus hijos y la cadena continúa. Sí, esto es una enfermedad de lo humano. Buscamos escapar a algo que es insatisfactorio consumiendo algo que creemos que llena ese vacío. Y sí, nos da placer, nuestro torrente sanguíneo se llena de dopamina, ya los médicos sabemos mucho de eso, y esa sustancia nos da mucho bienestar, mucho empoderamiento, y pues cada que consumimos queremos volver a los mismos niveles, pero frecuentemente sucede que nunca se vuelve a tener el mismo subidón, y el adicto es alguien
que queda ya metido en una mecánica repetitiva. La parte compulsiva ya no es necesariamente placentera. Muchos adictos saben que se están matando, que están acabando con su vida, pero no son capaces de parar. Ya no lo hacen exactamente por placer. Lo vemos en estas personas que nos rodean, que viven en las calles, personas que han caído en un mundo que no han podido parar y ellos están ahí y sí, vuelvo a repetir, ese es el referente que tenemos de los mundos destructivos de la droga. Pero yo hoy quería realmente quedarme en otra parte. Yo quería hoy insistir en que todos somos parte de una sociedad adictiva. Simplemente les recuerdo que hacemos parte de la sociedad de consumo. ¿Cuántas veces somos conscientes de que lo que compramos y consumimos es realmente importante para la vida o solo lo hacemos porque desarrollamos un hábito, porque tenemos el vicio de consumir ciertas cosas? Cada uno debe establecer si en relación con la sociedad a la cual pertenecemos, hacemos o no hacemos parte de los motores de enfermedad colectiva. Quiero leerles unos fragmentos de un bellísimo artículo escrito por un médico, Andrew Weil, que se llama ¿Por qué todos somos adictos? Dice, y esto es muy importante, yo lo vengo diciendo ya de manera reiterada hace algunos días, quizás en un momento, bueno, significativo, iba a decir crítico, ya todos lo saben, pero significativo es porque es algo que no ha sucedido antes de la manera que está sucediendo ahora. Estamos a puertas del fin del mundo. Y no hablo de manera apocalíptica, hablo del fin del mundo que la sociedad humana concibió como el mundo. Porque si no lo entendemos así, no lo vamos a cambiar. Si no somos capaces de considerar que todos los elementos inherentes al modelo de sociedad humana que hemos construido ha hecho tanto daño, no vamos a dar el paso siguiente. Es a abandonar esos comportamientos adictivos de consumos terribles. Acabo de llegar de unos días de descanso, tuve la oportunidad de estar en una playa, de las poquitas playas que uno puede decir todavía son más o menos solitarias, ya eso no existe prácticamente en ninguna parte del mundo, donde hay unas zonas de mangle, al lugar no se puede llegar por carretera, y sin embargo, vine asombrado de la cantidad de basura humana que en estas playas, entre comillas, vírgenes, se está acumulando. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues uno recoge, hay pedacitos de botellas, pedacitos de icopor, zapatos, bueno, un montón de cosas. ¿Quién puede decir yo no soy responsable de esa basura? ¿Quién está totalmente seguro? Bueno, cada ciudad resuelve sus problemas. En Medellín enterramos la basura en un botadero, pues a cielo abierto. Bueno, a cielo abierto no se entierra, que hay al norte de la ciudad, pero en el río bajan algunas de nuestras contribuciones, algunos de los elementos de desecho que producimos. Sí, están cambiando las cosas. Yo me alegro de poder separar la basura y de entregar algunas basuras que sé que se van a recuperar. Aquí en esta casa hacemos el esfuerzo de reciclar la materia orgánica. Pero igual, eso es mínimo, eso es invisible. El gran asunto continúa. Entonces dice Andrew Weil, las razones de las catástrofes globales que se avecinan tienen mucho que ver con el comportamiento adictivo. El aumento de la población mundial, hago un paréntesis, hace 30 años cuando hablábamos de estadísticas, esperábamos que para esta época ya hubiéramos llegado
a los 10.000 millones de habitantes. Se hablaba del año 2025, 26 como un momento crítico para la humanidad en que íbamos a estar, sí, incluso algunas personas que estudiaban el tema decían por encima de los 12.000 millones de personas. No sé si decir me alegro, pero no, todavía estamos lejos de esa cifra. Se habla de que para el año 2050 aproximadamente se esté llegando a ese techo, se supone que es el techo, es decir, es la máxima capacidad de la Tierra de soportar la carga de lo humano. La Tierra nos soporta como una carga, y efectivamente lo somos. Piensen en lo que pesa una ciudad, la carga que ponemos en ciertos lugares del planeta, y eso lo estamos repitiendo en cada país, y no lo podemos controlar, porque la gente quiere vivir en las ciudades. Entonces sí somos una carga, y fuera de eso una carga que exige que se le garantice suministro de agua, suministro de energía, suministro de alimentos, y se le den todos los servicios básicos. Todos anhelamos, y más en este y en todos los países donde se lucha por la equidad social, pues que eso alcance para todo el mundo. Entonces, el aumento de la población mundial tiene mucho que ver, ojo con esto, con la adicción al sexo, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que somos adictos al sexo? Es un tema difícil de evaluar. Hay un montón de límites que no son claros. Y voy a recordar que en la perspectiva budista, cuando hablamos de sexualidad, hay muchas maneras de decirlo. El precepto básicamente se dirige a no hacer daño con nuestra actividad sexual. Estamos seguros de que nuestra sexualidad es libre de causar daño en nosotros y en los otros, en las personas que nos acompañan, porque si somos conscientes de que estamos en el terreno del riesgo, quizás ese tipo de sexualidad es una sexualidad adictiva. La destrucción de las selvas tropicales y la contaminación de los océanos y de la atmósfera tiene mucho que ver con la adicción al poder. Adicción al poder y al dinero. Sí. Piensen un poquito en la realidad actual en Colombia. ¿Cuál es el problema en el diálogo, en la negociación? Que los adictos al poder no están dispuestos a ceder. No reconocen su enfermedad. No reconocen la necesidad de un tratamiento colectivo, por supuesto, personal. Los adictos al poder mantienen el poder. Si este país está en la crisis en que está, todos sabemos claramente cómo se expresan los diferentes adictos al poder que han hecho en la historia reciente del país esta sin salida. El tema de la adicción no puede sacarse del contexto de la inminencia del fin de la vida tal como la conocemos. Bueno, de la vida humana, aclaro. Es muy probable que si no somos capaces de darle vuelta a todos los factores que hemos puesto en movimiento por nuestras actividades adictivas, la vida humana como tal se acaba. Porque nos vamos a destruir. El descontento de una sociedad como la nuestra, pues se está clamando por soluciones. Y pues pensemos en lo que está pasando en otros países, el riesgo de la guerra sigue firme. No sé si pues acogerme, porque yo mismo lo repito a veces, a la bondad de los análisis que hablan de que el proceso estadístico de la violencia por guerra ya llegó hace un tiempo a su meseta y en estos momentos, al contrario, está descendiendo. Yo quiero creer que eso es un factor nuevo, positivo, pero también me preocupa ver cómo le preocupa a todos ustedes, a todas ustedes, la forma tan salvaje en que la policía y los vándalos actúan en momentos de descomposición social como el que tenemos en este momento. Sí, el temor de hacernos un daño cada vez mayor todavía está presente. Roger Walsh dijo que cree que la adicción es el problema fundamental. No podría estar más de acuerdo con eso. Es fundamental en todos los sentidos de la palabra.
es un problema profundo, de fondo. Es la esencia del ser humano. La adicción es la esencia del ser humano. Uf, una frase fuerte, una frase muy fuerte. También está en el centro de todos los problemas específicos que tenemos en el mundo de hoy. No se me ocurre ningún ámbito en el que sea más importante tratar de conseguir ayuda para nosotros y para todos. También creo firmemente que la adicción es un problema universal. Todos estamos inmersos en un comportamiento adictivo. Con suerte, ahora estamos en un proceso de cambio en el que estamos comenzando a ver la universalidad de la adicción. Pero todavía hay una tendencia a centrarse en algunos tipos de adicciones como las que son graves e ignorar otras, ya sea porque son socialmente aceptables o porque no se ajustan a nuestro modelo conceptual de lo que es la adicción. Para terminar esta primera parte de la lectura, este punto y entro en lo que quiero compartir. En la psicología budista, la adicción al pensamiento se considera un grave impedimento para el despertar. Somos adictos al pensamiento. Somos adictos a nuestros puntos de vista. Somos adictos a nuestras creencias. Somos adictos a nuestros paradigmas, a nuestras ideologías. Cada ser humano responde desde lo que cree saber que es la verdad. Todo el tiempo en nuestra vida interior estamos dándole vueltas a nuestra vida, siempre esperando que algo suceda, es decir, siempre alimentando dukkha. Las 4 nobles verdades enuncian a dukkha como la realidad, esta realidad, la realidad. Y la segunda afirma la causa de dukkha, la causa de la realidad. ¿Y qué dijo el Buda? Tanja, sed, avidez, ansias, son la causa de dukkha. Es decir, Buda vio que el grave problema de los seres humanos es que tendemos a vivir en la compulsión, en la adicción. Y no se detuvo a señalar unas u otras, dijo, toda la realidad del ser humano está inmersa en nuestras tendencias a consumos que no son meramente de cosas, de sustancias, consumos de sensaciones. Muchas personas necesitan consumir, estar bien o estar mal. Hay personas que consumen tristeza, hay personas que consumen rabia. En este momento hay personas alimentándose de rabia todos los días. Y es una adicción. Y si no se para, produce resultados, consecuencias fatales. Tanja es el gran asunto. ¿Cómo extinguir el fuego? ¿Cómo cesar de producir acciones adherentes? Además de adictivas, lo que generamos son acciones de posesión, de retención, de conservación, de guardar como propio. Nuestra práctica está hecha fundamentalmente para trabajar eso. Pero tal vez el budismo no es suficiente. Tal vez el budismo se adapta mejor a cierto tipo de personas y a cierto tipo de circunstancias. Y en ese sentido, yo celebro con gran gratitud un esfuerzo como el que ha sostenido ese compendio de sabiduría mínimo que son los 12 pasos, donde finalmente todos los que han estudiado y practicado los 12 pasos han encontrado finalmente un lazo que nos une íntimamente y es la práctica de la meditación. ¿Para qué practicamos meditación? Bueno, es una forma de hablar.
Muy frecuentemente respondemos, sobre todo los seguidores del Zen, esta es la práctica que no sirve para nada o que sirve para nada. Entonces no hay como si tuviéramos alguna meta. Bueno, sí, la mente que ve lo absoluto, la mente despierta, no necesita ver las metas, porque no distingue entre metas y orígenes, no ve principio, no ve final. Bueno, la mente despierta no depende de nada, así de simple. Es una mente no adicta, es una mente libre de adicciones. La mente despierta es la mente que ha cesado de buscar satisfacción, que no espera nada porque tiene suficiente con lo que en abundancia se le ofrece en cada instante. Pero la mente que se reconoce enferma, la mente que discrimina, la mente relativa, la mente que separa, es decir, la mente de cada uno de nosotros necesita ver las metas. Si no tenemos hacia dónde ir, simplemente nos dispersamos en la confusión. Entonces, trazar las metas es entender la importancia de lo que, pues sin temor debemos decir, es indispensable, la práctica gradual, la práctica de una limpieza progresiva, paso a paso. Los seguidores del Zen pueden tener algunos momentos de escozor cuando leen las historias del Zen y resulta que en algún momento se habló de iluminación súbita, como si cualquier otra forma de práctica fuera innecesaria. Graso error. La iluminación súbita solo es posible en medio de la práctica gradual. Quien no haya asumido el camino de la práctica, simplemente nunca sabrá de qué es realmente el despertar. Y el despierto normalmente, habitualmente, se acerca con compasión y le ayuda a todos los seres a realizar paso a paso su camino. Entonces, para acompañar a los que creen en la necesidad de atender sus adicciones, para ofrecerle un punto de apoyo a los que reconocen su enfermedad, su carácter mental adictivo, tenemos el óctuple sendero. Tanja, el fuego, deja de alimentarse cuando se ha puesto en movimiento una práctica continua, constante, perseverante, insistente, con una actitud correcta, con una actitud dirigida, con la actitud de un bodhisattva que sabe que superar el propio sufrimiento solo es posible cuando se trabaja para superar el sufrimiento de todos los seres. Para los que no lo conocen, ofrezco pues el resumen de esta práctica preciosa que el Buda ofreció cuando habló del óctuple noble sendero y la describió como una rueda que en sentido opuesto nos ayuda a cesar el movimiento de la rueda del samsara. La rueda del samsara es el continuo renacimiento en el mundo de la muerte y el nuevo nacimiento, es decir, de dukkha, del sufrimiento continuo. Para evitar ese continuo mundo de sufrimiento, Buda puso en marcha la rueda del Dharma. Y el primer giro de la rueda del Dharma lo hizo para las personas que requieren un camino gradual. Así como se habla de los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos, podemos hablar no de 8 pasos. La geometría del Dharma es más simple.
tú empiezas por donde eres capaz. Tú tomas el camino que en ese momento sabes que tienes que trabajar. O trabajas incrementando la visión con sabiduría, la visión clara, el ver hacia dónde quieres ir, el poder ver dentro de la maraña de emociones, sentimientos y angustias que te envuelven, el lugar en el que vas a soltar todo, y a eso le vas a añadir la determinación, la intención suficiente para sostenerlo. A eso se llama, que son los dos primeros radios, cultivar la sabiduría. Los tres siguientes radios son importantísimos y ahora son absolutamente indispensables. Es trabajar con la ética. Trabajar con la ética es preguntarnos por lo que hace daño. Constantemente a cualquier acción que realicemos, la pregunta primera, si hago esto, ¿a quién? ¿De qué manera? ¿Cuánto daño puede ocasionar? Y sabemos que hay acciones humanas que no se pueden evitar, pero al menos atenuar. Nuestra práctica es darnos cuenta de aquellas acciones dañinas que podemos poco a poco, ir abandonando, ir calmando, apaciguando. Y si tenemos la fortuna de ver, abandonarlas. Ver también las acciones positivas que podemos cultivar para que poco a poco dejemos de actuar en un sentido destructivo y empecemos a actuar en un sentido positivo que favorezca la vida. Claro, dije ahora, uno se puede volver adicto al ejercicio. Uno se puede volver adicto a las prácticas espirituales. Sí, pero no será mejor que ser un adicto a la heroína o que ser un adicto al alcohol. Por supuesto. Entonces, aunque hay ese riesgo, pues yo sí digo, sembremos las semillas benéficas, así las concibió el Buda, como semillas. Cuando no las tenemos y alguien nos las ofrece, nosotros tomamos esas semillas y las ponemos en nuestro interior y creamos las condiciones, es decir, cultivamos esas semillas para que se transformen en acciones de bien. 3 radios de la rueda del Dharma apuntan a la ética. El habla recta, cuidar lo que decimos. Lo sabemos, lo sabemos. Una y otra vez nos damos cuenta. Palabras innecesarias, palabras falsas, ideas inoportunas, formas de hablar que no son sabias. Sabemos el daño que nos hacemos, por favor. Hay que repetir todo lo que ha sucedido en estos días, donde el universo de palabras dañinas está por todas partes. Verdades a medias, malintencionadas, calumnias, acusaciones, improperios. Sí, tenemos derecho a sentirnos indignados, tenemos derecho a expresar o a sentir la rabia. Pero en el momento en que la rabia se vuelve en una agresión a través de la boca, tal vez no haga falta. Tenemos que cuidar nuestros actos, sí, en los budistas, los seguidores del hinduismo, bueno, de muchas formas de budismo, probablemente casi todas. A los que creen que Gandhi es un ejemplo de un gran maestro de las corrientes hindúes, la ahimsa es la única forma de acción a la que nos adherimos. Qué dolor que en países como Myanmar, antigua Birmania, como Sri Lanka, antiguo Ceilán, centros budistas, se practique lo contrario, la ahimsa, la violencia sistemática. Van más de 1000 muertos en 3 meses de la protesta social. Ellos están protestando porque allá los militares, de una tradición más comunista, más marxista-leninista, se volvieron a tomar el poder en contra de la voluntad del pueblo. El 90% votó por la democracia y aún con esa evidencia los militares decidieron nuevamente apoderarse. Y a la calle han salido. Y también en esas marchas han estado practicantes budistas. Pero qué lástima que en un país con una cultura ancestral budista los militares se den el lujo de matar a más de 1000 personas porque protestan. Protestas pacíficas en su mayoría también.
Cuidar nuestra energía sexual, ya lo dije, es parte de la ética y de la práctica budista. ¿Qué hacemos con nuestras acciones sexuales? Cuidar la actividad de nuestra mente, sí, de nuestra conciencia. Pues antes el precepto decía no consumir bebidas alcohólicas, era explícito, estaba diseñado para monjes que vivían como renunciantes en comunidades, en sanghas. Era obvio que el Buda no podía fomentar nada que le hiciera daño a la comunidad. Y tomó como ejemplo un día que uno de sus monjes salió a la calle y la gente queriendo atenderla, y había una ley, pues una ley no, una regla en las comunidades budistas, es recibir todo lo que se nos ofrece. Seguramente por, no sé, por lo que se hace habitualmente de manera cultural, le dieron a un monje más alcohol del que él era capaz de beber. Y efectivamente se emborrachó y llegó a la sanga, como llegan todos los borrachos, dando lora. Y entonces el Buda le pidió a sus monjes que observaran a este hombre con compasión y se preguntaran si para la vida de la sanga eso era conveniente o no. Yo creo que todos los que hemos sido víctimas de los abusos del alcohol reconocemos lo inútil que puede ser. En una comunidad como la nuestra no consumimos alcohol. Los miembros de esta comunidad no tienen prohibido consumir alcohol, pero cuando nos juntamos para hacer nuestra práctica y la vida de nuestra comunidad, evitamos conscientemente el consumo de bebidas alcohólicas o de otro tipo de sustancias, porque sabemos que a nuestra comunidad vienen personas buscando refugio. Vienen personas que son conscientes de su enfermedad de adicción a las drogas y quieren encontrar un lugar que los proteja, no un lugar que los seduzca. El adicto fácilmente vuelve a consumir donde no se le ofrece esa garantía. Entonces, para los que están acá en Montaña de Silencio, pido que seamos siempre conscientes de lo importante que es en nuestra vida como sangha de darle a los que se acercan a nosotros esa posibilidad de sentirse acogidos, protegidos. Y finalmente decimos, y miren, esto es muy valioso, cultivar la forma de vida, de supervivencia correcta. ¿A qué se refiere? No solamente al tipo de trabajo, de dónde me pagan. No, se refiere al estilo de vida. Y aquí hay una pregunta urgente para todos nosotros. Sí, ¿de qué manera queremos contribuir a que el mundo se siga destruyendo por nuestra incapacidad de regular nuestros consumos o cómo podemos empezar a establecer dinámicas diferentes? Eso es una pregunta supremamente importante a todo nivel. Tiene que ver con la ropa que usamos, tiene que ver con muchas de las acciones que realizamos en el mundo, tiene que ver con la forma en que nos divertimos, tiene que ver con la organización social a la que alimentamos, tiene que ver con muchas cosas. Sí, el budismo no es indiferente al mundo. El budismo también lleva al compromiso social. Aunque no se vea en la historia del pasado, en Occidente, desde que el budismo llegó, ha tenido claro la importancia de tener una posición saludable, respetuosa, comprometida con la transformación del mundo. Y por último, el gran trabajo de los que siguen la rueda del Dharma. Decimos la mente y nos tocamos la cabeza. No, mente, cuerpo. ¿Cómo cultivamos nuestro chin? ¿Cómo cultivamos la totalidad de lo que somos para convertirnos de seres adictos? Vuelvo a repetir, empiecen por el pensamiento, pero sigan y cada uno puede mirar dónde hay compulsiones, dónde hay consumos que no somos capaces de evitar. En estos días compartí un artículo con respecto a una de las adicciones más terribles que todos estamos enfrentando. El consumo de datos. El consumo de datos. No nos damos cuenta, pero estamos consumiendo datos. Todo el tiempo consumimos datos que se convierten en nuevos datos. ¿Qué sirven para qué? Para manipularnos, literalmente, para ofrecernos más mercancías que nos atraigan. Ya todos hemos tenido la experiencia de que algún día escribimos un mensaje refiriéndonos a algo y al ratico nos están informando que hay disponible en el área cercana un almacén donde le venden a uno eso. ¿Por qué fue? Por los datos.
Somos consumidores, adictos a los datos. Bueno, los datos son importantes. Si no fuera por los datos, no podría yo dar esta charla de la manera en que lo estoy dando. Las sustancias como tal no son el problema, es la forma en que las consumimos. Entonces, cuidemos, por favor, nuestra integridad, cultivar la mente, que es lo que significa meditación en el budismo, es aprender a bajarle paso a paso, poco a poco, el volumen a la adicción fundamental que les leí ahora, la adicción al pensamiento. No queremos dejar de pensar, no. Lo que queremos es dejar de consumir pensamientos no saludables, pensamientos innecesarios, pensamientos que estimulan la producción de insatisfacción, de dukkha, de sufrimiento. Quiero, para terminar, pues compartir algunas de las notas que tomé para esta charla que se refieren a esto. La esencia de la adicción es anhelar una experiencia u objeto que te haga sentir bien. Mire, esa es la esencia. Tú anhelas algo que te crees que te va a hacer sentir bien. Quieres cambiar de casa, quieres cambiar de carro, quieres comprar una ropa nueva, quieres comprar eso, quieres comprar lo que sea que te saca del momento presente y te hace anhelar. Eso es la base de la adicción. Es el anhelo a algo más que el yo. Incluso si eso está adentro del ámbito de la mente. También siento que la adicción es algo fundamentalmente humano, afecta a todo el mundo. El maestro Red Anderson, en el libro Ser Recto, hablando de las adicciones, refiere una experiencia personal. Hacía muchos años no iba a su tierra nativa, Minnesota, famosa porque en sus otoños los colores de la naturaleza son preciosos, el contraste entre el cielo y la tierra, y anhelaba volver a los recuerdos de su infancia. Y un día caminando por la carretera, el régimen de lluvias había cambiado y el color de lo que veía no era lo que él había pensado encontrar. Entonces se descubrió anhelando eso. Y se hizo la siguiente observación. Estoy buscando agregar algo que no tengo a la experiencia del momento presente. Eso es adicción. Mucha gente piensa que las personas se involucran con las adicciones porque son fuentes de placer. Esto lo dije ahora. Pero cuando miras a las personas atrapadas en formas extremas de adicción, especialmente con sustancias y alimentos, el porcentaje de placer relativo a el porcentaje de angustia es mínimo. Hay más angustia en el consumo que placer. La primera noble verdad del Buda es que la vida, de alguna manera, es incompleta e insatisfactoria. De modo que en todo lo que haces te parece que falta algo. Existe la sensación de que debería haber más y no es proporcionado por las cosas de este mundo y las cosas de la vida. A menudo se traduce como la vida es sufrimiento. Y supongo que ciertamente hay un sufrimiento que surge de eso. Pero el sufrimiento es muy fácilmente malinterpretado en lengua inglesa y en española también. Ese no es el sentido. Es que la vida es incompleta, insatisfactoria. La vida es incompleta, insatisfactoria. Les recuerdo 3 características de la existencia. La primera, la vida es insatisfactoria. ¿Somos capaces de vivir con esa sensación? Ahí está el gran desafío. Las otras 2 son, la vida es impermanente, transitoria. No hay cómo atraparla, no hay cómo retenerla. Tercero, y además, no hay yo. La afirmación en términos budistas es anatman o anatta, no yo. Y la mejor forma de entenderlo es todo está interconectado, interser. La segunda noble verdad es que la causa
de esta falta de plenitud es el deseo y el apego. Hablábamos de Tanja. Pero el Buda no tiene nada que decir sobre el origen del deseo, se pregunta este autor. Y a mí también me sorprendió que los antiguos seguidores pues, de las religiosidades primitivas de la India expresaron claramente el origen de la existencia, el origen del Big Bang, como el deseo, la flecha del deseo hace que empiecen los ciclos de la vida. Y algunos filósofos contemporáneos han hablado de que el deseo no es un asunto de lo que nos hace falta. Es decir, el deseo no es por carencia. El deseo es por inmanencia. Si no hubiera deseo, nos moriríamos. No tendríamos el deseo de tomar agua cuando tenemos sed. No tendríamos el deseo de dormir cuando estamos cansados. No tendríamos el deseo de comer cuando tenemos hambre. El deseo es inmanente. El apego, el afán, las ansias de aferrar algo que creemos que nos hace falta, que no es otra cosa que producto de la actividad mental, eso es artificial. O eso es exagerado. Yo diría no artificial. En la mente humana no hay nada estrictamente artificial. Es exagerado. Llega al nivel en que descubrimos las cosas que hacen daño. Entonces empecemos a distinguir claramente entre esos dos aspectos, el deseo inmanente asociado a la naturaleza y a la vida, y el deseo convertido en una actividad compulsiva que genera sufrimiento y daño. Lo que tenemos que atender los seres humanos es esa parte de nuestra naturaleza que progresivamente ha desarrollado estados patológicos como los que compartimos ahora como comunidad. Y allí es donde nuestra práctica tiene mucho que ofrecer individualmente para cada uno de nosotros y colectivamente para todas las sociedades que habitamos en este momento en el planeta Tierra. Está en nuestras manos, está en nuestro cuerpo, está en nuestra práctica. Bueno, aquí termino yo y dejo espacio y espero para que hagan sus preguntas. Las personas que están en estos momentos conectadas por Zoom podrían hacer preguntas directamente. Todavía creo que están Mónica y Sara. No sé si hayan otras personas más. Y las otras personas pues pueden hacer sus preguntas como habitualmente a través del chat de Facebook. Andrés Felipe Gómez. Gracias, Andrés. Maestro, ¿se puede decir que esta generación tiene una adicción por cumplir sus sueños, que a la larga trae más sufrimiento, o puede ser algo sano? Igual con la búsqueda insaciable del placer de viajar por todo el mundo, que está generalizada hoy día. Sí, Andrés, yo creo que ambas cosas son fruto de, como de idealizaciones, iba a decir de autoimágenes. Hemos proyectado una necesidad inevitable de ser mejores de lo que somos. Y eso, digamos, está muy metido dentro del modelo triunfalista de la sociedad capitalista. La idea de construir un héroe, un ser superior, un ser que triunfe, un ser que llegue a ser reconocido, se volvió casi que condición para todos los jóvenes. Las mujeres sufren por no ser tan bonitas como aquellas y no ser más bonitas que las otras, los hombres por no tener el cuerpo más atractivo y fuerte que el otro, por no tener el carro, por no tener la moto, por no tener esto, por no tener lo otro. Sí, esos son condicionantes. No quiero ir en contra de la imaginación. Yo creo que la imaginación ha sido uno de los motores vitales para la construcción de la vida. Pero cuando la imaginación es fruto de la insatisfacción, lo más probable es que se convierta en sueños irrisorios. Yo creo que tenemos un ejemplo muy interesante en nuestro gran cantante, J Balvin, un hombre que ha sido muy honesto a la hora de compartir su sufrimiento alrededor de la depresión y alrededor bueno, de la ansiedad y de toda la vida que le ha tocado pues, vivir.
pero al mismo tiempo es un buen testimonio de eso, por razón del lugar en el que está, es inevitablemente un modelo para la juventud, y me sorprende el que él mismo caiga en la trampa, pero de la que no puede escapar, de tener el carro de $400,000, de tener el avión personal, de tener la casa más lujosa, de tener. Y eso pone a soñar a los jóvenes. Todos quieren ser como él. O como la Carol, que no me acuerdo cómo se llama, también una niña salida de estos sectores populares, parte de los cuales ahora llenan de personajes de protesta, de manifestantes, también convertida en lo mismo, en un ídolo de oro, pero con pies de barro, que se revienta. Entonces, sí, yo pienso que esa forma de ensoñar y de soñar sí está basada en la insatisfacción, porque eso es claro, estos modelos de pacífico, en un mundo más saludable, en un mundo más equilibrado, pero eso no rima muy bien con lo que se consideran realmente las ilusiones de los jóvenes. La ilusión de la riqueza, la ilusión del poder, siempre tendrá el signo de lo tóxico. Entonces yo con ese aspecto de tu primera parte de la pregunta, diría sí, no vale la pena alimentar ese tipo de ensoñaciones. No recuerdo la segunda parte. O puede ser algo igual en la búsqueda insaciable del placer de viajar por todo el mundo. Claro, lo mismo, claro. Claro, es que ¿qué es el turismo de masa que se produjo ahora? Lo mismo, un estímulo para que haya consumos. Es una de las industrias que más divisas y más dinero genera en el mundo entero, que más trabajo dan, lo reconozco, pero que más daño planetario ha hecho también. Por fortuna tuvimos la pandemia. Yo sé que muchos lugares del planeta descansaron del pisoteo continuo de los turistas. Sí, yo creo que detrás de eso hay una desesperación, hay una insatisfacción. En nuestra tradición, los monjes eran invitados a volverse itinerantes, a ser errabundos, a no tener un hogar fijo, a visitar muchos lugares. Pero en parte sí, yo creo que desafortunadamente eso igual refleja el mundo de la insatisfacción, no el mundo de la sabiduría. Creo que hoy en día y siempre lo más prudente ha sido trabajar por descubrir el tesoro incalculable que ya tenemos. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes buscan el tesoro en el único lugar donde está el tesoro inagotable? Es aquí donde está. Cuando creemos que está allá, estamos perdidos. Entonces, sí, no apoyo mucho la idea de que haya realmente un camino de realización. Allá hay un camino de sufrimiento y está del lado de la insatisfacción. Rico pasear, pero el precio que está pagando la humanidad y el planeta por el turismo es altísimo. Carlos Posada, la iluminación es la liberación de las adicciones. Gracias, Enrique. Pero no como una meta final, no allá. La iluminación, cuando se expresa, demuestra que es posible vivir libre de adicciones. Y lo paradójico de nuestra práctica es que no concebimos la iluminación como algo que está al final de un proceso, sino como algo que ya está aquí, debajo y por todos lados, rodeando la oscuridad en la que estamos aislados. Cuando rompemos esta oscuridad, cuando abandonamos los obstáculos, cuando abrimos la mano de la mente, nos damos cuenta de que nada nos ha faltado. Y si nada nos ha faltado, pues no necesitamos buscar nada para sentirnos mejores. Entonces, sí, la mente despierta es una mente no adictiva, por naturaleza, por definición, no depende de nada. Entonces, sí. Gracias, Carlos, por la pregunta, y a Andrés, que no le di las gracias también. Gracias por la pregunta. Ángela María Vélez. Juan, hay adicciones buenas, como el ludismo, por ejemplo? Lo que yo decía al comienzo, como práctica, muchas personas buscan refugio en el budismo, en los testigos de Jehová, en el grupo de alcohólicos anónimos, en lo que sea.
esa adicción, desde el punto de vista práctica, es preferible a la anterior, a la heroína, o al alcohol, o a la pornografía, o a lo que sea. Entonces yo sí concibo que hay al comienzo caminos que, aunque tengan el mismo sabor de adicción, sí, deberían ser justamente valorados como prácticas saludables. Entonces, pasando al nivel de la recuperación, hablemos de que hay acciones nocivas, dañinas, y hay acciones saludables, positivas, y sí, todas las acciones positivas y saludables las trabajamos, hasta que las acciones nocivas y destructivas en número y peso disminuyan o desaparezcan. Ese creo que es el trabajo realmente de curación. Y si el budismo le ayuda a algunas personas a salir de las adicciones, vale, me parece que es una buena oferta. Dora Figueroa. Sí, Dora. Gracias, Ángela. Cuando se cambia una adicción por otra, logra desaparecer la primera adicción. Nunca. Nunca desaparece el riesgo de la primera adicción, y eso estoy seguro que lo comparten todas las personas que tengan alguna experiencia con adicciones severas. No, nunca hay que ser ingenuo. El que se volvió dependiente de una sustancia como la heroína o el alcohol, cada que está cerquita a ellas va a sentir el llamado. Y algo en su interior le va a decir, no, yo ya soy capaz, yo ya me controlo. Y en el instante en que la vuelve a consumir, como si nunca hubiera hecho nada. Los que han vivido la experiencia de la recaída saben lo doloroso y lo terrible que es. Lo que no quiere decir que no pueda volver a levantarse, pero parte del trabajo, sobre todo de las adicciones más destructivas, es realmente alejarse, evitar. Y eso lo saben los alcohólicos y los adictos a cosas severas. El que es adicto a la ludopatía no puede volver a acercarse a un casino, no puede volver a abrir una plataforma de juegos en Internet, porque vuelve y entra en el mismo rollo. Entonces, sí, por un tiempo podemos decirlo como lo dijiste, Dora, que la adicción positiva sepulte completamente a la adicción negativa, hasta el momento en que tu trabajo interior o el trabajo de la persona que lo hace permita tener una relación no adictiva, es decir, se libere de la dependencia a esa segunda adicción, llamémosla terapéutica, pues porque sí, es lo mismo que el uso de sustancias para quitar la adicción a la heroína. Es que es mejor estar adicto a la narcalona, no me acuerdo cómo se llama, a la metadona, porque es más fácil dejarla que dejar la heroína, pero algunas personas ni siquiera dejan la metadona. Eso es cierto, pero en los efectos y el control de la metadona es mucho más fácil que con la heroína. Depende, cada persona y cada circunstancia seguramente van a vivir un proceso diferente. Lo ideal es cero adicciones, pero voy a decirlo, desde el punto de vista práctico, casi que ningún ser humano puede decirlo con seguridad, que no tiene ninguna. Por favor, tómenselo con tranquilidad. Aquí la mente tiene una adicción permanente y es al pensamiento. Ya eso es un problema. Lo que pasa es que no hay grupos de recuperación, a no ser que consideremos los sendos como grupos de recuperación de los adictos al pensamiento. Eso sí podría ser. Sandra Velázquez. Sí, Sandra. Cuando emprendemos un proyecto a nivel laboral o personal, ¿cómo evitar las expectativas o el caer en ese apego a los resultados? Me parece que hay una delgada línea entre la voluntad y la dependencia a la adicción. Sí, sí, Sandra. Mira, qué buena tu pregunta. Todo en nuestra vida está lleno de las expresiones de nuestras tendencias emocionales. En todos los lugares en que estemos vamos a repetir experiencias que ya conocemos, y los que son adictos en todas partes, todos somos adictos, van a repetir estas experiencias. No hay problema en tener expectativas con respecto a los proyectos. El problema es cuando esas expectativas te empiezan a generar ansiedad. Cuando tú te das cuenta de que tus expectativas consumen tu actividad mental porque todo el tiempo estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vuelves y vuelves y vuelves. Piensen que algo no está bien. Y sí, yo creo que todos tenemos aquí una invitación clara, es que tenemos que encontrar unas condiciones diferentes a las de la vida corriente,
porque en la vida corriente casi nunca encontramos qué hacer distinto a alimentar ese movimiento exacerbado de la ansiedad y de la compulsión. Entonces, yo sí creo pues, que desde ahí, digo, para los que practican ya y para los que no han empezado, que prácticas como la nuestra son el contrapeso para esas tendencias. Quizás después de unos años de estar practicando, de estar cultivando tu mente, ya la manera de iniciar tus nuevos proyectos tal vez sea de una manera más armónica, más tranquila, menos angustiosa, menos ansiosa. Pero sí necesitamos hacer algo. Tenemos que hacer algo. Eso es indispensable. Gracias por tu pregunta, Sandra. Sandra Benítez Diosa. ¿Cómo trabajar sobre uno mismo cuando se ha vivido inmerso en un contexto de adicción? ¿Cómo trabajar ese dolor que viene del hecho de ver a alguien que uno ama consumido por adicciones y sentir culpa tóxica, entre paréntesis, por no saber cómo más ayudar? Ay, Sandra, qué pregunta más enorme y gracias por hacerla. Es muy difícil responder de una manera eh, apropiada, de una manera justa. Estoy seguro de que muchos seres viven un dolor en estos momentos inmenso, inmenso, por lo que estás contando, porque están al lado de seres humanos bellísimos. Generalmente los adictos son seres humanos bellísimos. Cuando paran su consumo, nadie duda en reconocer los ángeles que son, pero cuando están absorbidos por el consumo, nadie duda de que son demonios. Y son demonios que están destruyendo todo, con una fuerza, con una inercia, como si fueran un vórtice de un agujero negro. Es terrible. Yo sé que es muy difícil. Algún día le ofrecí a una madre el peor de los consuelos sobre un hijo adictivo que se inyectaba cocaína en las arterias. Este muchacho tomaba agua de una pecera y mezclaba la cocaína en una tapita llena de cualquier mugre y pin, pin. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué no le da nada? ¿Pero por qué no tiene ninguna infección? ¿Por qué no se ha muerto? Por una forma absurda. Bueno, este muchacho llegó a ser tan destructivo. Era un ser encantador en condiciones habituales, pero cada que volvía al consumo era absolutamente destructivo. En algún momento me preguntó algo parecido, ¿y qué hago? Y yo le dije a esta paciente y amiga, le dije, échalo de la casa, ciérrale la puerta. Lo hizo. Y efectivamente el muchacho salió y luchó y finalmente lo recibió la abuelita. Claro, las abuelas son lo más condescendiente del mundo, pobre muchacho, nadie en el mundo. Bueno, la historia es muy compleja. El hecho es que la situación de este muchacho ya era tan sobrepasada que finalmente el consumo lo llevó a la única salida que él encontró y fue el suicidio. Muy triste, estuvo en muchos lugares de tratamiento, hizo muchos intentos privados y no privados, en clínicas. Bueno, la verdad es que la historia del consumo es infernal. Cuando hablamos de los seres infernales, yo diría que no necesitamos ir muy lejos para conocerlos, son las personas que están atrapadas en estos consumos. Es muy difícil, Sandra. Yo valoro mucho que las personas que vivan en esos mundos intenten hacer cosas por sí mismas. Hemos hablado del trabajo de ser coadicto. Yo creo que cuando no es posible cambiar al adicto, al único que podemos intentar cambiar es el coadicto, que es uno mismo, porque si está ahí es porque comparte algo con el adicto. Y sí, por algún tiempo solo vas a poder concebir la recuperación en términos de que el coadicto se recupere. A veces el coadicto genera una inercia de sentido positivo y el adicto toca fondo, llega al abismo y de pronto el coadicto está ahí listo y ¡pum! Venga, y lo saca. Pero no te ilusiones con eso. No te ilusiones con eso. Podría suceder, pero déjalo al toriki, al poder de lo otro. El poder de lo otro es lo que puede, o de Dios, como diría un creyente, ayudarle a los adictos. Es muy difícil. Es muy difícil y es muy doloroso. Para mí, siempre que hablo de esto, digo, es el mundo sacrificial. Es como si hubiese un montón de seres humanos que optaron por ser ellos mismos víctimas sacrificiales de esta locura
en la que hemos convertido parte de la vida humana. Mucha fuerza, necesitamos cultivarnos a nosotros mismos, fortalecernos a nosotros mismos para poderle ayudar a los otros. Ese es el camino del Bodhisattva. Catalina Costa, gracias por la charla tan importante y clara. La atención plena, si se fortalece, actúa como garantía contra el desarrollo de adicciones. Pues esa es la base de nuestra práctica. Si estamos atentos, que es la primera parte, plenamente atentos, que es la segunda parte, pues yo creo que es más fácil retirar la mano en el momento en que la mano se va hacia el objeto que nos seduce. Estamos en esa lucha, tampoco debemos hacernos esperanzas por más años que llevemos practicando, sobre todo los que somos hijos de corrientes adictivas, como yo y muchas otras personas, tenemos las adicciones ahí llamándonos todo el tiempo. Pero yo sí siento, pues en mi propia vida, que he cultivado unas condiciones que me han aislado de muchas adicciones, seguramente me hubieran obligado a comportarme como lo vi en personas cercanas a mí, y pues creo que eso vale para muchos de los que ahora practican. En el libro de Red Anderson, él habla de algunos practicantes que tenían serios problemas de consumo, lo bello que fue una primera parte de su proceso cuando empiezan una práctica seria, incluso alguno de ellos había estado en la cárcel y a través de la práctica había superado cosas, hasta que volvió otra vez a consumir heroína y progresivamente el deterioro fue también hasta su muerte. No recuerdo si por un accidente o porque lo mataron. Sí, la práctica no garantiza que uno dé el paso hacia adelante. Cuando uno es un adicto con problemas graves, tal vez necesite ayuda adicional, psicoterapia, grupos de apoyo, humildad, mucha humildad para pedir ayuda y para recibirla. Pero yo sí creo que la atención plena, tú lo sabes mejor que yo, se utiliza en muchos grupos de recuperación como una herramienta poderosísima para entrenar la mente compulsiva, para que deje sus tendencias y sus hábitos, para que los cambie. Yo creo que lo que estamos haciendo con los hábitos es utilizar esa energía en un sentido contrario. En vez de dejarla fluir hacia la destrucción, la volteamos poco a poco, poco a poco, para que se vuelva una energía colaborativa, positiva, sana. Pues yo hago parte de esta sanga por eso, porque confío realmente en la bondad de esa enseñanza extraordinaria que el Buda nos dejó. Para los que no la conozcan, el Satipatthana es la enseñanza que el Buda dejó segura, es decir, seguro que es un camino directo para el despertar. Y ya lo dije, despertar es sinónimo de no dependencia. Eso es nuestro camino. Gracias, Catalina. Adriana Raquel Ospina, ¿cómo saber que estamos siendo adictos a una práctica espiritual? ¿Es necesario intervención curativa? Bueno, vuelvo a repetir, es el tipo, Diana, de práctica de adicciones que yo llamaría menores. Sí, los adictos a las ideas religiosas lo que se vuelven es muy cansones y terminan siendo un problema dentro de la comunidad porque todo lo consumen como ellos imaginan que debe ser y empiezan a poner unos ritmos de comportamiento que se desfasan. Entonces yo sí creo, preparémonos, porque en todas las comunidades nos vamos a encontrar personas con comportamientos compulsivos, adictivos, y necesitan compasión, y necesitan ayuda. ¿Quién se la ofrece? La sangha. Y se la puede ofrecer si la persona es honesta, se abre y reconoce que lo que hizo fue un cambio de una adicción destructiva por esta adicción, y yo creo que es un elemento de trabajo. Nosotros no rechazamos, de hecho yo diría que no miramos la adicción simplemente como algo que haya que rechazar, es algo que tenemos que comprender, que tenemos que aceptar y por lo tanto podemos soltar. La palabra propia de nuestra tradición es dejar ir, soltar, soltar los apegos, incluso a eso, a las ideas religiosas y espirituales. Buda lo decía, eso es importantísimo. A eso también nos apegamos, tanto como al resto de cosas, al poder, a la riqueza, a las sustancias, a lo que sea. Entonces, sí, simplemente, si aparece
lo vamos a tomar para que sea parte de nuestra práctica. Y si es una responsabilidad de una comunidad en particular, veámoslo siempre con compasión. Eso creo que es nuestro trabajo. Gracias por tu pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas, siendo respetuosos con el día de descanso, que todos nos lo merecemos, el día de reflexión, seguimos en un momento de llamado a la reflexión. Tenemos que encontrar adentro de nuestro corazón la mejor manera de responder a la indignación y a la rabia que nos suscitan los acontecimientos que están atropellando en estos momentos a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos indígenas, campesinos y personas de diferentes sectores sociales. Entonces, invito a que la reflexión sea desde la compasión y la sabiduría y que nos preparemos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, para aportar lo mejor de nuestro ser, para que el mundo en el que estamos pueda fluir hacia el bienestar necesario, no deseable, necesario para todos los seres. Bueno, voy a recitar los versos de despedida entonces, de cierre, y con esto terminamos nuestra charla de hoy. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles. Hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Bueno, muchísimas gracias por la compañía, por la presencia, por el estar aquí y ahora, en este momento desafiante, pero al mismo tiempo magnífico. Este es el momento de nuestra vida. Aprovechémoslo y demos lo mejor de nosotros en cada momento. Feliz día y tarde para todas y todos.